Sí, lo abrí y ya está. No, que te muerto. Así se me oye, estupendo. Pues nada, buenas tardes. Encantado de tenerlos, encantado de tenerlos aquí. Y voy a empezar por explicarles que es el tercer encuentro de literatura desde Canarias en Suecia, que al principio el primer encuentro se hizo con Acelina Cruz, que luego continuamos con Guillermo de Jorge, y en este tercer encuentro tenemos el placer de recibir a Cecilia Domínguez Luis, que ha querido desplazarse desde Canarias para tener un ratito, hablar con nosotros y responder a algunas preguntas sobre literatura, sobre su quehacer literario, Canarias con respecto al mundo, y un poco más allá del turismo, sobre todo. Quiero agradecer al Instituto Cervantes, a ICIAR, por su gran labor, y a toda la dirección y la administración por permitir que esto funcione y que se pueda llevar a cabo de una manera tan sencilla. Y también quiero dar las gracias a Martín en la cabina, que nos va a permitir también llegar a los oídos suecos a través de la interpretación. Y con todo este equipo estupendo, y Canarias Crea, el Gobierno de Canarias, la Embajada de España, es posible que yo pueda sentarme a dialogar sobre literatura, sobre cultura, sobre la visión de Canarias, el mundo y lo que podemos encontrar en el mundo por fuera de las islas. Tengo muchas ganas de empezar y estoy intentando organizar mis ideas, porque hemos hablado mucho y casi que voy a saltar enseguida con historias, pero hay que dar contexto porque el resto de la gente no está en nuestra conversación y si no doy contexto no vamos a entender nada. Voy a empezar con algunas preguntas para situar ciertas coordenadas de movimientos literarios y digamos que de contexto cultural dentro de lo literario y lo artístico. Y para esto no tengo a nadie mejor que a Cecilia para guiarnos a través de lo que ha sido Canarias en ese sentido. Me gustaría empezar por la cuestión del lenguaje y la situación del territorio y de la literatura de Canarias con respecto al mundo, ¿no? Canarias es un territorio abierto al mundo y me gustaría saber cómo ves la relación de la literatura del archipiélago con respecto a las literaturas del mundo. Bueno, si te refieres bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, gracias por su asistencia, gracias al Instituto Cervantes y a Canarias Crea por permitirme estar aquí esta tarde con ustedes. Si te estás refiriendo a la situación actual o a la situación de siempre. En general, como quieras, puedes Bueno, pensar... es que hubo un tiempo en que la literatura canaria se abrió a lo universal, que fue el tiempo de Gaceta de Arte. Gaceta de Arte fue una revista que fue fundada precisamente por un sueco, Eduardo Westerdahl, y que empezó a aglutinar a todas las vanguardias que en ese momento había por Europa. Entonces no se limitó solo a publicar a los escritores o artistas que estaban en Canarias, sino también que trajo publicaciones de toda Europa, incluso cuadros, y se organiza, la Gaceta de Arte organiza por primera vez la primera exposición surrealista que hay en España, que fue en el año 1935, a través de Óscar Domínguez, que en ese momento estaba viviendo en París, y que conocía, por ejemplo, a André Breton y Perret, que fueron los padres del surrealismo, ¿no? Y se los traen a Tenerife. Y entonces allí se firma un manifiesto surrealista, que es el primer manifiesto surrealista que se firma, y en el que intervienen Breton, Perret y también Eduardo Westerdahl, Domingo Pérez Mendín, Domingo López Torres, Emeterio Gutiérrez Albelo, Pedro García Cabrera y Agustín Espinosa, son los que firman todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento hay una visión a partir de lo insular, porque ellos no reniegan, por supuesto, de su insularidad, pero es a partir de lo insular cuando se abren hacia lo universal. O sea, ya el mar no era una prisión, no era un aislamiento, sino un camino que nos llevaba hacia afuera, ¿no? Lo mismo pasa más adelante, ya en los años 50, 60, con el movimiento de los fetasianos.
los fetasenos en general no quiere decir nada, es un movimiento que surge alrededor de la novela Fetasa, que es de uno de los integrantes de ese movimiento. Son personas que nacieron a partir del año 21, entre el 21 y el 25 del pasado siglo. Claro, no son personas que fueron a la guerra civil porque eran muy jóvenes en ese momento, pero cuando ellos empiezan a escribir estaba la dictadura pura y dura, con lo que no había libertad de expresión. Ellos no pueden hablar de la realidad que estaban viviendo, ¿no? Entonces se inventan una realidad nueva, inventan una especie de filosofía que está muy basada en esa visión del hombre con respecto al cosmos, con respecto al universal. Y a partir de ahí esa pequeñez del hombre con respecto a todo el universo elabora su propio universo, su propia literatura, que también se abre, ¿no? Fueron los dos grandes movimientos de una apertura de lo insular hacia lo universal. A partir de ahí no sé qué ha sucedido, que ha sucedido una especie de retroceso, y ahí yo lo llamo ombliguismo, ¿no? Una especie de mirarnos al ombligo como diciendo somos los mejores pero para nosotros, ¿no? Y eso no favorece nada a esa expansión que pretendían los de Gaceta de Arte y los surrealistas, ¿no? Entonces a mí me da mucha pena eso, ¿no? Esa especie de endogamia que se ha producido en la literatura, que no favorece para nada a nadie, ni siquiera a ellos mismos, ¿no? Porque hay una especie de fagocitación en lo que si lo tuyo es muy bueno, lo mío también, y así nos comemos y nos divertimos todos, pero nada más. Entonces, y también hay una especie de creerse el centro del mundo, y entonces es absurdo, ¿no? Porque yo siempre les digo, ustedes se han mirado un planiferio, saben que nos encontramos, a la isla Canarias, ¿dónde están? Entonces, claro, es absurdo, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, no nos enriquece para nada, pero es así. Una de las cosas que resultan curiosas es que a la vez que hay un retroceso dentro, digamos que de los movimientos literarios y artísticos, hay una explosión en lo que es, digamos que Canarias y el mundo internacional, porque llega el turismo. Y el turismo trae esa internacionalización de las costas, de las costas sobre todo, y, digamos, y una objetualización también de la costa, ¿no? Porque se convierte en un objeto consumible que además se vende, ¿no? Pero es curioso que a la vez que hay un retroceso también hay una salida, porque es cada vez más internacional Canarias, ¿no? Se pone en un mapa, eso que estabas diciendo que desaparece, pero de otra manera aparece. Claro, claro, date cuenta que cuando yo era pequeña no existía, había un turismo muy especial, era el turismo de salud, que era un turismo que iba a curarse de ciertas enfermedades y se iba a las cañadas del Teide, a veces tuberculosos, digo, yo no sé si irían a morirse por el frío que había ahí, pero bueno. Entonces había una especie de turismo así, un turismo muy elitista que iba a los hoteles del puerto de la Cruz, pero el sur no existía como paraíso turístico. Es a partir de los 60, cuando, de hecho nosotros ya decíamos los extranjeros, llegaron los extranjeros, no teníamos ni idea de más. Entonces ya a partir de los 60 es cuando empiezan las grandes construcciones y el sur empieza a expandirse, que es cuando aparece el turismo de masa, que es lo que en cierta manera pues bueno, es la industria principal ahora de las islas, ¿no? ¿Nos abre lo internacional? Sí, por un lado, pero por la parte cultural, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un juego que me gustaría volver sobre esa cuestión que acabas de señalar, pero antes de seguir quiero decirles que hay una pequeña tradición con los encuentros, y es que suelo empezar siempre los encuentros con una pregunta en vez de con un currículum, porque la intención central de este encuentro es el diálogo, un diálogo que se quiere extender hacia ustedes, y por eso empezamos dialogando, pero también quiero poner en contexto la autoría y el trabajo enorme que hay detrás de cada autor que viene a visitarnos. Pero por eso voy a leerles brevemente una nota biobibliográfica de la labor extensa y estupenda que tiene Cecilia Domínguez Luis en muchos de los ámbitos literarios, no solo en la poesía, sino también en la narrativa, y además de eso también en la narrativa juvenil e infantil. De hecho, no voy a dejar de pasar
la oportunidad para decir que este libro es el libro que tenemos en casa de Cecilia, que le leíamos a mi hijo cuando era pequeño, y que cuando le expliqué que la autora del libro iba a venir no se lo podía creer. Era imposible, hay una persona real detrás de ese libro, y ayer pues tuvo la oportunidad de que le dedicara el libro. Pero Cecilia Domínguez Ruiz nace en La Orotava, en Tenerife, es licenciada en Filología Hispánica, ha publicado poemas y artículos y cuentos en periódicos y revistas de las islas y de la península, además de 20 libros de poemas, 12 novelas, 3 de ellas juveniles, 6 libros de cuentos, 4 de ellos para niños y otro para adolescentes, y un relato corto juvenil. Ha recibido premios literarios como el Matías Real de poesía, Pedro García Cabrera, el Emilio Algaba Guimerá, entre otros. También ha participado en diversas antologías. Pertenece al comité de redacción de la revista Cuadernos del Ateneo, editada por el Ateneo de La Laguna en su momento, también sociedad de la que fue presidenta, y también está relacionado con la Academia Canaria de la Lengua, de la que es miembro, y con la revista de la Academia Canaria de la Lengua. No de la Real, sino de la Academia Canaria de la Lengua. Su obra ha sido traducida al francés, al rumano, al alemán, al árabe y pronto al sueco. Y a lo largo de estos años ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales de lengua y literatura, así como en un encuentro de poesía, en encuentros de poesía dentro y fuera de las islas, y ahora, por supuesto, aquí. En junio de 2011 es elegida miembro de la Academia Canaria de la Lengua, como decía, y en junio de 2013 es elegida miembro del Instituto de Estudios Canarios. En 2015 se le concede el Premio Canarias de Literatura, y en 2016 participa como coordinadora de la Mesa Redonda La enseñanza de la literatura en Canarias, porque además de toda su labor literaria, Cecilia Domínguez es una muy experimentada docente, una profesora dentro del sistema educativo español, al que volveremos después, ¿no? Bueno, te voy a aclarar lo de la academia porque no es real. No es real. No es real. Primero, bueno, para ser real tienes que ser un Estado, ¿no? Tienes que tener, entonces nosotros hay una Real Academia de México, por ejemplo, sí, porque es un Estado, nosotros, pero aparte de eso también podríamos serlo de otra manera, pero el hacernos Real Academia nos convertía en dependientes de la Real Academia Española, y entonces no queríamos eso, o sea, queríamos una academia de la lengua española, pero en Canarias, ¿no? Entonces queríamos ser un poco más independientes, y por eso también rechazamos un poco lo de Real. Estupendo. Me gustaría volver sobre eso también, pero voy a retrotraerme lo del turismo y el tema del hecho de que no trascienda lo cultural. El título de este ciclo justamente apela al turismo, porque, como decías tú, es una industria que es el motor económico de Canarias, y trae muchos problemas, pero también trae cosas positivas, y es una de las cosas positivas que trae, digamos, es el contacto con lo internacional, los idiomas, las otras culturas. Y es curioso que el proceso de turistificación no traiga consigo un proceso de generación de cultura y demás. Entonces me gustaría preguntarte cómo has vivido tú esos procesos de turistificación, y cómo ha revertido en la cultura, y por qué crees que ha sido un problema conectar. Sí, a mí una de las cosas que más me extrañó es que cuando empieza el boom del turismo se siga enseñando el mismo sistema de inglés o de francés en los colegios, o sea que no haya más horas de inglés, más horas de francés o más horas de alemán, o sea, como se tenía que estar. Digo, claro, en una ciudad turística el saber idiomas es importantísimo, ¿no? Entonces no se le concede importancia al idioma. Y claro, no solamente, claro, si tú aprendes un idioma, también aprendes la cultura de ese idioma. Entonces, claro, entonces a mí me parecía totalmente, o sea, y me sigue pareciendo totalmente contradictorio. O sea, el que todavía se siga con ese sistema de que los niños terminan el bachillerato y saben un idioma o dos, pero de una manera muy rudimentaria. O sea, son incapaces a lo mejor de hablar. O sea, sí, se sabe mucho la gramática, a lo mejor pueden traducir alguna cosa, pero muy sencilla. Y entonces, claro, a mí me parece que eso es un hándicap que tenemos que sobrellevar y tener que superar. Sí es cierto que hay una serie de escuelas de traducción,
como la escuela que montó Sánchez Robaina, por ejemplo, ¿no? El taller de traducción. El taller de traducción de la universidad, y que creo que eso ha sido muy importante. Lo que sí, a mí me parece que no solamente se debería traducir de un idioma extranjero al español, ¿por qué no traducir también a la inversa? Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de literatura canaria, ¿por qué no coger autores canarios de categoría y traducirlos a un idioma extranjero? ¿Por qué no lo hacen allí desde la misma universidad? Si es una buena escuela de traducción que tienen. Entonces son cosas que a mí me parece que cojean, ¿no? Que están muy bien, pero que deberían completarse un poco, ¿no? Hay una facultad de traducción, pero que está más centrada en la traducción profesional para foros internacionales, tipo Bruselas y demás, ¿no? Pero por otro lado, sí sé que el taller de traducción de la Universidad de La Laguna se centraba sobre todo en la traducción al castellano, además a través de la labor de Andrés Sánchez Robaina, que un poco dirigía, digamos, un poco no, dirigía del todo y era el creador de ese proyecto. Sí, también hay un problema. De esas escuelas de traducción que tú dices para congresos, ha habido personas muy atrevidas para mí que se han puesto a traducir obras literarias. Entonces, no se puede. Es decir, yo pienso que para hacer una traducción de una obra literaria, para mí tienes que tener un gran conocimiento de la literatura. No simplemente un gran conocimiento del idioma, sino tienes que conocer la literatura y sobre todo la literatura de la persona a la que vas a traducir. Porque entonces he visto algunas traducciones hechas por gente de esa escuela que tú dices y son nefastas, vamos. O sea, no hacen ningún favor a la traducción general. Entonces, quizá lo que planteas es que haya una escuela de traducción más centrada en lo que es la traducción literaria. Sí, yo creo que debe haber. O digamos de textos, sí. y que trabaje quizá para, digamos, salir hacia afuera y que podría ser parte de lo que se enseña o parte del proyecto universitario dentro de las islas, porque en Gran Canaria me imagino que también hay grados de inglés o de lenguas extranjeras en los que se podía trabajar la traducción a la inversa, ¿no? Sí, claro, ese es el gran problema también de conocimiento de una isla a otra. Desconozco cómo está en Gran Canaria la universidad en ese sentido, ¿no? Porque hay una incomunicación total. Bueno, yo me comunico más porque tengo amigos de allí que escriben, entonces a partir de ellos pues un poco sé más o menos por dónde van, pero hay un desconocimiento total entre las universidades incluso. Háblanos un poco de esa situación, de incomunicación entre panoramas literarios entre las islas, pero a la vez esa necesidad de salir afuera y que en un momento se logra a través del surrealismo. El turismo llega con toda su fuerza expansiva, pero sigue todavía digamos, ese aislamiento entre islas que no se conectan. De hecho, vamos a ver, autores que yo conozco de Gran Canaria, bueno, estoy hablando de islas mayores porque también están en La Palma, pero incluso La Palma, que escriben allí, publican allí y no los llegan a Tenerife. Es decir, yo tengo que pedírselo o ellos enviarme el libro por correo porque a las librerías de Tenerife no llegan. Ahora están llegando algunas más, pero todavía hay carencias de eso. Entonces es absurdo que no haya una distribución. O sea, a lo mejor encuentras un libro de Gran Canaria en la península y no lo encuentras en Tenerife, ¿no? Entonces es un problema pero de siempre. O sea, no es un problema de ahora, sino de siempre. No conocemos la literatura de allá y la que lo conocemos es porque ponemos empeño en pedirla a una librería de allá o que los amigos nos mandan eso. Pero si no, no hay problema. Pero hay un festival que se está llevando a cabo ahora que parece una iniciativa bastante importante en ese sentido, que es el Festival Hispanoamericano de Escritores, que está intentando aglutinar en La Palma voces de distintas islas. Bueno, vale. Vale. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, yo... Bueno, ya que me preguntas, ¿para qué me preguntas esas cosas? A ver. Porque veo que está en marcha ahora mismo y se está reuniendo desde hace tiempo, pues... Yo fui a la primera edición. Sí. Y claro, ya no me invitaron más. Está bien. Vamos a ver. El problema es que es un festival
que mueve mucho dinero público, ¿no? Que trae autores de Hispanoamérica, sobre todo. Este año concretamente está destinado a México, ¿no? México, sí. Otras veces traía, cuando yo fui, eran de diversos lugares, incluso mexicanos también había, de Venezuela, bueno, de varios sitios. Claro. Y eso está bien. Vamos a ver, yo fui con todo mi interés, porque yo decía, bueno, hoy ahora me entero de, yo qué sé, de las distintas literaturas. Claro. No, yo me enteré de que un escritor había conocido el amor sin vida en Cancún, ¿vale? La mesa redonda era una serie de anecdotarios que, no sé, no tenían nada que ver. Digo, hombre, si tú conociste a esta señora en Cancún y eso hizo que tú modificaras tu escritura, me parece perfecto, pero a mí no me importa lo que yo, ¿no? Por ejemplo, gente de Venezuela, pues de la situación venezolana, que todos conocíamos, pero ¿sabes? Que eso no tenía un poco nada que ver con lo literario. Entonces yo la verdad no me enteré de nada. Entonces sí tuvimos, te voy a decir, yo que soy bastante cínica en este sentido, tuvimos una visita al astrofísico. Para mí fue lo mejor del festival porque nos explicaron aquello, fue una maravilla la visita al astrofísico. Y también algo que me pareció importante fue que los escritores hispanoamericanos visitaron los colegios. Pero como escritora, no, yo no saqué nada limpio, nuevo. Y además a mí me habían dado unas premisas de lo que nos iban a... Teníamos una mesa redonda dedicada a los canarios, ¿no? Y entonces a mí me habían dado una serie de preguntas que tenía que bueno, que yo preparé, era cómo influía el lenguaje o la situación de la isla a la hora de escribir, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero me llevó uno de los organizadores y me dicen que habían cambiado las preguntas y que lo que nos iban a preguntar era que qué nos había parecido el festival. Claro, te dije, ¿realmente quieres que yo diga qué me ha parecido el festival? Entonces yo le dije en privado es lo que pensaba. Y le dije, mire, no he aprendido nada. Digo, ¿tú has aprendido algo? Y me dice, sí, que la literatura puede ser una fiesta. Y yo dije, ¿y para esto he necesitado 5 días? Entonces, Okay. Claro. Pero era la primera edición, ¿no? Él fue la primera edición, entonces, claro, cuando me preguntaron a mí, lo dije. Y ya no voy a meter más, claro. Entonces, vamos, espero que haya mejorado, pero según me han contado gente, no, sigue la misma tónica. Entonces, me parece que se gaste un dinero público en eso, no me parece ni siquiera ético, ¿no? Yo, desde fuera y viendo el cartel de autores, la verdad es que creo que es una iniciativa, o por lo menos lo que veo desde fuera, es una iniciativa con un potencial tremendo que justamente intenta eso de lo que estábamos hablando, unir las islas. No tengo experiencia ahí, me remito a la tuya, que no es muy positiva y eso es una pena. Yo espero que además con todo el valor añadido que trae el contacto con Hispanoamérica, realmente el festival sea un punto de encuentro, igual que lo ha intentado ser. Sí, pero se podría aprovechar más en el sentido, no solamente es mi opinión, hay opiniones de otra gente que ha ido y que es un poco lo mismo, ¿no? Bueno. O sea, un poco decepcionante. Entonces yo pienso que debería ser más encuentros literarios, en que nos transmitamos por qué escribimos de esta manera o por qué de la otra y tal, pero hablemos de literatura, ¿no? Entonces no hablemos de situaciones personales, de otro tipo de anécdotas que realmente, bueno, te pueden resultar más graciosas o menos, pero que no te van a enseñar nada, ¿no? Yo fui allí realmente a aprender y desgraciadamente no me vino igual o peor, ¿sabes? A lo mejor es que soy muy crítica, no lo sé. Te estoy diciendo lo que pienso, a nada me preguntaste. No tengo ningún problema. Las preguntas son para que las respondas como te parezca. No, es que es mi impresión. Vamos a ver,
Es mi opinión, a lo mejor Sí. otras personas te pueden decir que fue maravilloso y exultante. Seguro que sí. Simplemente me remito al festival, igual que también quería comentarte Puerto de Letras, al que yo asistí, y me pareció una iniciativa estupenda, donde conocí a una autora ecuatoriana que me pareció muy interesante, y también sé que el Trasdemar, que es una revista digital Sí. que intenta expandirse hacia afuera en lo internacional, quiero decir que se No, si están las intentando iniciativas, cosas, ¿no? claro, Hay iniciativas. sí. Yo pienso que las iniciativas mayor son buenas, organización. vamos. Sí, bueno, yo ya conocí a José Balsa, pero precisamente en ese festival también coincidí con él. Entonces, claro, son casos de, fue, por ejemplo, Guistisol fue el que hizo cerró el festival, y a mí me pareció una conferencia muy interesante, pero Sí. claro, cositas así. Sí. Pero en general, incluso las mesas redondas, porque era como un curso, o sea, había profesores que pagaban para ir a las mesas redondas, y hubo mucha indignación entre el profesorado también Bueno. ese año. Entonces yo no sé si eso les ha servido de lección para los próximos, porque yo ya los próximos no... Espero que sí, porque parece Ya. que se sigue convocando y sigue yendo gente, y parece que la gente que trae es muy interesante. Espero que también No, pero si la gente es interesante. ese feedback que estás dando también sirva para mejorar. Y te quería hacer una pregunta relativa al tema de los fetasianos, porque hay una cosa que comentabas, ¿no? El hecho de que el grupo que se crea alrededor de la revista Fetasa en Canarias es un grupo de escritores que, como decías tú antes en una conversación que teníamos, son la generación del bache, La generación del y bache. se encuentran frente a una situación, pues, de posguerra total, con una... pues eso, no pueden hablar de su realidad, y empiezan a construir una realidad Sí. a partir de eso. Y yo sé que en tu literatura es muy importante el hecho de la construcción a través de la imaginación de una realidad que no gusta, y entonces la transformas, ¿no? Sí. Y te quería preguntar, ¿cuánto has tenido que transformar hasta ahora para quedarte a gusto? Todavía no me he quedado a gusto. Sí, yo pienso que hay que transformar siempre, porque es una manera de sobrevivir, ¿no? Yo pienso que para ellos eso fue su manera de sobrevivir a una situación, ¿no? Mucha gente, incluso mismo Rafael me decía que yo era fetasiana, ¿no? No, yo pienso que no. Fetasa muere con el último fetasiano, que fue Isabel Vega, ¿no? Ellos crean un mundo porque están en una situación muy particular. Cuando empiezan a hablar que si Juan José Delgado, otra gente que estábamos que éramos los niños en ese momento, ¿no? Los que estábamos alrededor de estas personas, ¿somos también fetasianos? No, no lo somos, porque ni la situación social, nada tiene que ver con la situación que pasaron ellos. Entonces nosotros sí aprendimos mucho de ellos. Por ejemplo, yo aprendí a hacer autocrítica, ¿no? O sea, ellos me enseñaron a ser humilde en cierta manera, ¿no? Y si es que lo son, pero no somos fetasianos. Ellos tenían un mundo de eso muy particular. Sí, me enseñaron que eso, la transformación de la realidad, en cierta manera yo siempre he transformado la realidad, desde pequeña. Desde pequeña, cuando había una realidad que no me gustaba, la convertía en otra, y ya está. Pero también tu manera de ver la realidad es muy importante, es una cosa que marca mucho tu poesía, tu manera de observar, tu mirada, ¿no? Por lo menos así es como yo veo las lecturas que tengo de tu poesía. Veo que primero que reimaginas y después también observas. Tu mirada es una forma de reimaginar y de reconstruir la realidad. Y te iba a preguntar un poco también si, a pesar de no ser fetasiano, no de estar dentro del contexto histórico de los fetasianos, que es el de la posguerra, si no opinas tú que la reimaginación o imaginar la realidad y convertirla en otra realidad dentro de la literatura también es una forma de resistencia. Sí, total. Independientemente de la generación a la que pertenezca o el contexto en el que Sí, estés. sí, por supuesto, sí, es una manera de resistir a esa realidad que no te gusta, ¿no? Realmente sí, en ese sentido sí todos somos un poco fetasianos, ¿no? Estamos reconvirtiendo y mirando una realidad con otra manera, es otra manera de mirar la realidad, ¿no? Yo recuerdo que Rafael Rosarena decía que para ser escritor había que tener 3 osos. Osos. Ok. El primer oso era ser curioso.
Curioso. Entonces eso quería decir que nada, que cualquier cosa, o sea, que no perdiéramos la capacidad de asombrarnos, ¿no? Esa capacidad de asombro que tiene el niño y que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo, porque eso no lo perdiéramos. El segundo oso era ser mentiroso. Entonces no es solamente decir mentiras también, ¿no? Sino la capacidad de fabular, ¿no? De poder ver en cualquier cosa una historia. Por ejemplo, como el fingidor de Pessoa. ¿Eh? Fingir que es ficción. No, por ejemplo, yo qué sé, ves una goma en el suelo, una goma de borrar, ¿no? Y de repente, claro, la curiosidad te llama la atención, el oso curioso, ¿no? Y luego viene el mentiroso. Entonces el mentiroso empieza a fabular acerca de esa goma. Y entonces dice, a ver, ¿por qué está esa goma ahí? ¿La habrán puesto adrede? ¿Será alguna señal? ¿Estará envenenada? Bueno, a partir de ahí puede convertir una historia hasta una novela negra a partir de una simple goma. Y el tercer oso es ser canoso. 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 Entonces, no significa tener canas, sino significa trabajar, o sea, el trabajo, ¿no? Entonces, a mí siempre yo tenía ese tipo de cosas. Y por otro lado, Isa me decía, niña, él me llamaba niña, cuando vayas a hacer narrativa, olvídate de que eres poeta. Eso es muy difícil de hacer, es muy difícil olvidarlo. Pero él decía que los lenguajes son completamente distintos, ¿no? Y tenía razón, ¿no? Él, por ejemplo, no le gustaba nada María. Mira. Hablando de osos y de animales, hay un libro tuyo que se llama Bestiario y me gustaría pedirte, si no te importa, que nos leyeras el poema que se titula La hormiga. La hormiga. Sí. Es autobiográfico, ¿eh? Sí, estaba pensando en eso cuando hablaba, que venía como muy a la cuestión. Muy a la cuestión. Sí. Si lo encuentro, espérate, voy a buscarlo en índice que es más rápido. Pues, mientras tanto, les voy contando que en el libro del bestiario lo que hace Cecilia Domínguez Luis es revisar varios animales y ponerlos, digamos, que en un contexto de esto de los osos, ¿no? El asombro primero, la curiosidad por acercarse a esa criatura y después el mentiroso, contar una historia a través de ese animal. Vale, y aquí está. La hormiga Sí. va así. Tú fuiste acaso mi primer asombro, siempre hilera, atenta, sin perder el lugar, disciplinada en ese ir y venir, no sabía dónde, y te imité en el viaje, hasta que un día, confusa, me atreví a preguntar. No hubo respuesta y decidí salirme de la fila. Y un poco en el tema de... Siempre me estoy saliendo de la fila. De salir de la fila, exactamente. Quería enlazar un poco lo de salirse de la fila porque Canarias, como enclave lingüístico y dentro de los proyectos que se han hecho, también se sale un poco de la fila. Se sale de la fila con el tema del surrealismo, porque el surrealismo se ancla en Tenerife, además. En Tenerife, además, en Canarias, en Tenerife, pero en otros sitios no. O sea, en España no tiene esa repercusión, ¿no? No, yo pienso que es lo mismo que pasa con los hispanoamericanos, ¿no? ¿Sí? Quizás nuestro espíritu esté más... nosotros somos muy multiculturales en el sentido de que hemos recibido, sobre todo de Hispanoamérica, muchísimas influencias. Sí. Y el elemento mágico ha cuajado mucho en nosotros, con lo que el surrealismo está ahí. El elemento onírico, el imaginario canario es muy surrealista. Entonces yo pienso que por eso ha cuajado tanto. Yo creo que el peninsular es más de la tierra, no tiene tanta imaginación. Nosotros creo que el canario tiene más imaginación. Y una imaginación quizá más onírica, más recordada, quizá a lo mejor el del norte, el señor del norte se acerca mucho a eso, a las meigas,
La astucia, la brujería. En Canarias es tierra de brujas también. Entonces todo ese tipo de cosas misteriosas, el misterio, todo eso, yo pienso que ha sido un punto que ha traído a ese el surrealismo ha cuajado por eso, porque se sale un poco de lo normal, ¿no? Y en ese sentido, ¿el surrealismo tiene mucha influencia sobre ti o poca? O... Yo creo que, vamos a ver, yo creo que yo sueño mucho. No, yo no pienso que tenga, a mí me han dicho que sí, que tengo muchas imágenes surrealistas porque tengo muchas imágenes, pero yo pienso que el surrealismo tuvo su momento y son imágenes de las que yo no tengo escritura automática. Yo pienso mucho lo que voy a escribir, entonces ahí no cabe el surrealismo por ninguna parte. Puede que tenga alguna imagen que puedan decir que es surrealista, que puede depender del mundo de los sueños, vale, pero no, yo no me considero surrealista. Lo que hay, sí, mucha influencia de ese espíritu de lo mágico, de transformar una realidad, en eso sí, pero nada más. O sea que a caballo entre la recreación o la reconstrucción de Fetasa y del surrealismo. Sí, yo creo que estoy un poco entre todo, estoy un disparate. Sí. Lo que decías en otra entrevista, el hecho de que te quedas con el mar, que no puedes abarcar para poder seguir en él, ¿no? Sí, yo solo cuando, creo que lo dijo Selina aquí, que cuando yo era pequeña, pues, como era de Tenerife, yo subía a mi tejado, que tenía un tejado en mi casa de 4 aguas, me subía a la cumbrera a ver amanecer, con 6 años, yo que estaba un poco maya de esa época. Entonces, yo con mi mano tapaba el teide, claro, porque la montaña la puedes cubrir con la vista, ¿no? Pero cuando quise hacer lo mismo con el mar, que me quedaba al otro lado, no lo pude. Entonces el mar me desbordó. Y en ese momento me di cuenta de lo importante que era el mar y que yo era parte, o sea, yo era una isla ahí, ¿no? De hecho, todos somos una isla. Y yo corrí, le dije a mi madre, mamá, vivimos en una isla. Y dice, ahora te enteras, mi niña, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando me di cuenta de mi insularidad. Y nunca me pareció el mar como un elemento, en eso sí quizás sea de Gaceta de Arte, nunca desde pequeña, nunca me pareció el mar una prisión, me pareció un camino. Siempre me pareció un camino para ir más allá. No se sabe dónde, pero ir más allá. Dentro de esos paisajes y de esos mares, ¿tienes algún poema que ilustre específicamente eso que estás diciendo? Sí, tengo un libro que se llama Solo el mar. Sí. De hecho, es que es muy curioso porque yo he estado mirando la literatura canaria y hay muy pocos poetas que tocan el mar como tema de un libro, por ejemplo. Está el mar en algún poema, pero los tres grandes, Tomás Morales, Saulo Torón, Alonso Quesada, esos tocaron el mar y todo eso. Después está, por ejemplo, Rafael Rosarena, Pedro García Cabrera, por supuesto, Ángel Guerra en el libro La Lapa, pero después está en conjunto la gente joven que toca el mar. Mira, a ver, ¿qué toca el mar? ¿Quién toca el mar? Acerina. Acerina, claro. Acerina tiene un libro. Alberto Pizarro también toca el mar. Sí. Pero hay un montón de gente que no. Y de hecho yo pienso que hay un elemento quizás antiguo, aborigen casi. El canario siempre ha vivido de espaldas al mar. Date cuenta que los aborígenes canarios han vivido en medianías porque no sabían nadar, no conocían la navegación. La pesca que tenían era pesca de orilla. ¿Y dónde iban ellos? Donde había agua. Y donde había agua eran los barrancos en las medianías, donde podían cultivar, donde podían vivir. Entonces siempre han estado un poco de espaldas al mar y eso ha condicionado también la literatura. Date cuenta que el regionalismo no toca el mar. El movimiento regionalista toca la vega lagunera, todo eso, no toca el mar. Cierto. Entonces, ¿podrías leernos algún poema que está en la antología? Sí, señor. Por favor, para que ilustremos el mar. Sí. Sí, ese libro nació de una exposición de Iso Campo Suárez sobre una exposición de homenaje a Borges, en la que había una foto de un mar de noche que se veía la sombra de un hombre, y entonces yo le hice un poema a eso, y entonces me dijo, ¿por qué no hacemos un libro con esto? Entonces hicimos un libro,
poemas míos y fotos del mar de... Me recuerda a esto que quizá en literatura no se haya tratado tanto el mar, a lo mejor de esa manera. Tampoco tengo yo, no he leído todo lo que debería haber leído de literatura canaria como para decir eso que dices, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor va por ahí, pero sí recuerdo que, por ejemplo, Néstor de la Torre, las pinturas sí que... Están inspiradas en el Atlántico, en el poema de Tomás Morales o del Atlántico. Exactamente. Y luego pienso también en Gonzalo González, que viene después, que tiene toda esa serie sobre el mar. Claro, incluso Pedro González también. Sí. Pero claro, pero yo me estaba refiriendo a la literatura. Yo tengo que admitir mi ignorancia, no tengo toda la referencia. Arturo solo tiene un poema en el que sale el mar. Ajá. Luis Feria tiene algún trocito de poemas que está el mar, pero nada más, no hay una obra así de... Y Luis Feria para mí es uno de los mejores poetas españoles que vamos, de todos los tiempos, pero bueno. ¿Qué he dicho? Queda dicho. Voy a leer Mar Último, que está dedicado a José Trujillo, mi compañero, ahora mi marido, pero en ese momento no lo era, por todo el mar. Cuando el tiempo nos deje sin memoria, volveremos al mar. A ese mar que desova sobre las negras playas, donde a veces amamos. Donde el rumor se quieta y es más honda la noche que habita entre la arena. Cuando el tiempo nos cierre las heridas y nos abra al silencio. A ese dejar pasar los vanos desafíos de las rocas al alba. Cuando el aire cabalgue sobre aletas de peces que distancien los ecos. Cuando el tiempo nos lleve hasta la orilla con la sal en los labios. Cuando la luna invada los contornos más íntimos de tu nombre y el mío, volveremos al mar. A ese mar del que fuimos habitantes un día. Solo a este mar que ahora nos mira y nos escucha. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí queda el mar, bien ilustrado, ¿no? Ahí está, ahí. Yo quiero volver ahí al mar. Te quería hacer 2 preguntas más. Que no sea lo de la hispanoamericana. No vuelvo a ir una vez. Bueno, de todas maneras, no, es mi opinión, es una pregunta que podría haber tenido cualquier otra respuesta y tiene esa respuesta porque esa es tu experiencia. Quiero decir que no veo ningún problema en ese sentido. Por otro lado, sí me gustaría decir que es buenísimo que haya iniciativas y, bueno, al final las iniciativas, igual que esta, vamos aprendiendo sobre la marcha qué cosas hay que mejorar, qué cosas... Sí, yo pienso que sí. O sea, yo pienso, y demás. Y es verdad que... yo pienso que el que haya voces críticas es bueno en el sentido de que las voces críticas nos ayudan a mejorar lo que hacemos mal, ¿no? Entonces, a mí me parece que una gran labor la está haciendo la revista que nombraste antes, Tras de Mar, sí. Que antes lo intentaba hacer la revista del Ateneo cuando estaba Juan José Delgado de director. Claro, es muy complicado a través de una revista porque cuesta dinero y bueno, lo de siempre, ¿no? También se intentó hacer en la revista de la Academia Canaria de la Lengua, pero es una labor de gigantes que vamos, que nos pueden mucho, ¿no? Y estamos haciendo lo que podemos para eso, pero son iniciativas que están ahí y que, bueno, que hay que seguir luchando en ese tipo de cosas. Claro, yo confío en eso, simplemente en que seguiremos creciendo las iniciativas que van saliendo, digamos que vinculadas al entorno canario, que irán creciendo y mejorando con el paso del tiempo. Y digamos para poder, de hecho, aglutinar esas voces y que se haga de una manera lo más constructiva posible. Pero me gustaría referirme a una cosa con la que tú has trabajado muchísimo, que es el lenguaje. Y además el hecho de que has trabajado en ello dentro de la Academia de la Lengua, decías que no era real porque se había decidido que no fuera así. Me gustaría que hablaras un poco de lo que es la lengua en Canarias y por qué una Academia de la Lengua en Canarias, por qué es necesario para eso y por qué tú como escritora crees que es necesario apoyar eso. Ya, porque vamos a ver, la gente trata, a veces dice Academia de la Lengua Canaria, no, es Academia Canaria de la Lengua Española, porque nosotros somos una parte del español, entonces somos una modalidad del español igual que lo es el castellano es una modalidad del español,
no es el idioma. Entonces, nosotros tenemos una modalidad propia con la que conservamos algunas palabras de origen de aborígenes, ¿no? Como baifo o gánigo o casi todos los topónimos de las islas, y tenemos expresiones que queremos conservar. Entonces, yo reivindico mi lengua. Por ejemplo, yo en ese caso yo soy distinguidora de la L y la Y, ¿no? Eso es muy propio de los pueblos canarios, pero no de las capitales, que no distinguen. Nosotros usamos el ustedes, no usamos en la segunda persona del plural, excepto en la isla de La Gomera, que ahí se conserva el vosotros, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas, no somos laístas ni leístas. Afortunadamente, desgraciadamente se está introduciendo el leísmo, pero hasta hace poco no éramos leístas, decíamos lo cuando convenía, ¿no? En eso nos están poniendo el pie encima. Yo admiro mucho a los hispanoamericanos, lo admiro mucho porque ellos están muy orgullosos de la lengua que hablan, de su modalidad del español. Y en Canarias, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Tú vas de Venezuela, a todas esas partes, entonces las noticias te las dan en su español. En Argentina, pues oye hablar español argentino. En Venezuela, oye el español en Venezuela. Aquí pone las noticias en Canarias y oye el español de la península, el español castellano. Entonces, claro, ¿por qué? Solamente en televisión española en Canarias, y a veces prefiere no ponerla. Claro, el problema es que el niño está oyendo desde pequeño todas las traducciones. Antes yo recuerdo que las traducciones de las películas que se ponían por televisión y por el cine, yo recuerdo, las hacían en Hispanoamérica, en Puerto Rico, en Santo Domingo. Entonces eso nos sonaba a nosotros, pues igual, nosotros. Ahora todas son en castellano, en la modalidad castellana. El niño desde pequeño está viendo por televisión la Peppa Pig y todos esos dibujos animados con la versión castellana. Entonces, mi nieta, cuando era pequeña, decía vosotros. Y yo no le decía nada. Con el tiempo ella nadie le dijo nada, pero ella, a base de oírnos hablar a nosotros, ya dice ustedes, ¿no? Pero fue curioso cómo la niña empezó a decir el vosotros. Vosotros vais, ¿no? Quedaba así, decía, yo creo que ustedes van, ¿no, Daniel? Entonces, es un poco, entonces lo que tratamos de defender un poco es nuestra modalidad. Yo he tenido problemas con editoriales peninsulares porque me han querido quitar el ustedes y poner el vosotros. Y yo me he negado a que me publiquen. Yo digo, si no me quieren publicar, no me publican, pero no, voy a poner vosotros. Ahora hay un libro que se acaba de traducir hace poco al sueco, sí, que es el de Andrea Abreu. Para mí ha sido un puntazo, pero el problema con Andrea ha sido que solamente se le ha visto el lenguaje. Es decir, para mí ha sido una revolución la de Andrea el tratar ese lenguaje, además el lenguaje de su barrio de Icó del Alto, que es un lenguaje rural, vamos, lleno de vulgarismos y de no canarismo, sino de vulgarismo, que también los hay. Un momento, solo quiero decir que estamos hablando de Andrea Abreu y de un libro que se llama Panza de burro. Panza de burro. Que se acaba de traducir al sueco. Entonces, el problema, yo no sé cómo se ha traducido eso al sueco, porque claro, es muy particular el lenguaje. Pero una de lo que yo achaco a los críticos de la obra de Andrea Abreu es que no se ha visto el gran estudio antropológico que supone Panza de burro. Panza de burro es un estudio de la manera de vivir de un pueblo rural que de repente aparece el turismo, y el turismo lo cambia todo, porque el turismo hace que ella viva solamente con su abuela, porque su madre trabaja en un hotel limpiando las habitaciones y el padre trabaja en la construcción de los hoteles del sur. Entonces, cómo incluso el barrio se va modificando, la estructura de las casas, todo eso está ahí y la gente no se ha dado cuenta, sino, oye, el lenguaje, ¿no? Oiga, que ese libro es algo más que el lenguaje. Entonces, vamos, yo aplaudo, para mí me pareció una chica, vamos, además con la edad que tiene esa niña, que tiene 20 y pocos años, me parece, vamos, una promesa, espero que no se eche a perder,
Bueno, que siga para adelante. No, básicamente el libro es lo que dices tú, además trata el lenguaje Claro. de esa manera y también retrata un lugar determinado y la historia de dos chicas. Además, la pérdida de la inocencia Sí, de la niña, ¿no? Entonces, además trataba con toda la crudeza del mundo y además con todo el realismo del mundo, porque yo Sí. conozco ese mundo rural, yo al fin y al cabo soy de la Orotava y yo conocí todo ese mundo y es así, es muy bestia. Entonces, Estaba intentando buscar el título, pero no lo encontré, disculpe. entonces a mí me pareció que se haya recalcado mucho lo del lenguaje y se ha quitado importancia al gran estudio antropológico que supone Sí. esa novela. Además, una cosa es que también, digamos que ha sido la novedad del lenguaje, ¿no? Pero Sí. su novela ha sido también una novela que como literatura es también muy potente. Claro. Entonces claro. quiero decir que se le resta valor a lo literario porque hay una novedad Hay dentro una del novedad en el lenguaje, que claro, no es que- una novedad. Que no es una novela. Que es lo que, por eso traía lo del tema de la Academia de la Lengua, ¿no? O Sí, Diccionario bueno, yo de la tengo Lengua. una novela que se llama La Zorriba, que es así, Sí. pero no tiene nada digo- que ver es con una eso, novedad no y es tiene una que pena ver. que se haya quedado en la anécdota, un poco eso, en algunos eso. ámbitos, en otros creo que no, y creo que realmente está teniendo la repercusión que Yo tiene. espero que Y de tenga... hecho, en las traducciones así lo merecen y es un éxito del que yo Lo que estoy será muy contento. difícil traducir esa novela, ¿no? Pero está traducida a varios idiomas, sí, y supongo que lo que utilizan también son modalidades de Claro, esos tiene idiomas. que ser, claro, tiene que buscar la modalidad de su idioma y es complicado, es muy complicado. Acentos que puedan encajar en esa historia. Tiene que ser muy De complicado. hecho, Andrea vendrá aquí a hablar de su Ah, novela qué bueno. en un momento dado, Qué bien, qué porque creo que estará en el Cervantes o por lo menos estará en Suecia seguro. Ah, qué bueno, qué bueno. Tengo entendido, Ujú. no sé exactamente qué fecha, pero espero que sí. Y bueno, es muy interesante ver esa parte del lenguaje. Quería terminar preguntándote una cosa y pidiéndote otro poema. Primero la pregunta. Va. Y quería preguntarte, tú como profesora, cuando dabas clases, ¿cómo veías la relación de la literatura con el sistema educativo Ay, en eso. ese momento? Yo pasaba total del sistema educativo. El problema, yo siempre me salía de la fila, hasta ahí. Vamos a ver, yo tuve la ventaja, bueno, la ventaja hasta cierto punto, de que yo cogía los ámbitos de diversificación curricular. Diversificación curricular son niños con un montón de problemas de comportamiento, más de comportamiento que de comprensión, porque había niños con mucha cabeza, de hecho, hay niños que salieron y que han hecho carrera, que eran niños como desahuciados, ¿no? O sea, niños que no. Entonces yo tenía el ámbito sociolingüístico, que no solamente daba lengua y literatura, sino le daba historia, le daba ética, vamos, lo que fuera. Hombre, para mí eso era estupendo. Yo le ponía esta película. Entonces ponía a Cleopatra para enseñarle el Imperio Romano, yo qué sé. Entonces, con la literatura me pasaba una cosa, claro, esos chicos son chicos que no les gusta leer, unos grandes problemas, entonces lo que yo hacía era jugar. Por ejemplo, yo no tenía, con ellos, yo no tengo sentido del ridículo, ¿vale? Entonces yo tenía que seguir un programa. Dentro de la programación tenía que darle, toca literatura, toca poesía. Decía, mi madre, poesía de toda, que le tenía que... Yo estaba a veces un mes para enseñarlos simplemente a entrar en clase, a sentarse, a pedir la palabra. No daba clase hasta que no aprendía las mínimas bases de convivencia porque no había manera, ¿no? Y un día entré, digo, ya me toca poesía, y recuerdo que un día entré en la clase y digo, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Y el más de la clase, el peor de toda la clase dice, ño, señor, ¿so qué? Le dije, yo además hablaba como yo digo, con esto vas a la piba y flipa. Entonces ella dice, ¿y de quién es esto? Digo, oh, de un tal Gustavo. Me dice, le dije, Gustavo, digo, sí, Gustavo Adolfo Becker. Digo, ¿y si tiene varios? Sí, ¿tú quieres? Y se lo llevó a Gustavo Adolfo Becker. Y entonces hacía cosas de eso, o juegos, y le decía, mira,
tú vas a ser Góngora, tú vas a ser Quevedo. Y entonces así, digo, y vamos a interrumpir las clases. Y a ellos les encantaba interrumpir las clases. Y entonces los disfrazaba y entonces, claro, con la excusa ellos se tenían que aprender algo de Góngora, algún poemita, porque los echaba a pelear a Góngora y a Quevedo y entraba en clase peleándose. Y así aprendían literatura conmigo. Eso que era. Y de la literatura canaria ya... La literatura canaria, el problema ha sido el siguiente con la literatura canaria. Hasta cuando yo estudié... Perdón, Cecilia, porque te hago la pregunta esa, ¿sí? Porque pienso... sí, claro. Igual que tú apelas a la realidad de lo que estás y escribes sobre ello, la literatura canaria debería de dar como más contexto a esos alumnos que están... Claro, yo le lanzaba a Pedro García Cabrera, claro, entre todos ellos le decía, tú vas a ser Pedro y tú vas a ser Pino Betancor, claro. Era para no diferenciar, porque la cosa es no crear guetos, es decir, oye, está Luis Cernuda, pero está Pedro García Cabrera, todos son escritores, da igual dónde nacieron, son buenos escritores y ya está. El problema de la literatura canaria fue lo siguiente, cuando yo estudié no existía. O sea, cuando yo estudié se daba literatura española, la literatura más castellana se le ponía, y los únicos canarios que no sabían ni siquiera que era Tomás Moral, Pérez Galdós y ya está. No había más canarios en todo el tiempo. Yo de pequeña llegué a pensar o que no teníamos literatura, o que la literatura era tan mala que no era digna de figurar en un libro de texto. Entonces, cuando empieza realmente la literatura, claro, ahí estaba la dictadura, era la plena dictadura. Entonces, ahí mandaba quien mandaba, y los libros de texto se hacían en la península, claro. Entonces, cuando empieza el boom de la literatura canaria, fue a partir de que muere el dictador, que empiezan ya las autonomías a reivindicar su cultura, y entonces la Canaria no se iba a quedar atrás. Y ahí es donde empieza. ¿Qué pasa? Se empieza a poner ya en las universidades, en ese momento solamente estaba la Universidad de La Laguna, se pone la asignatura de literatura canaria, pero se pone como optativa. ¿Y esa literatura es capaz de dialogar con los alumnos? Es que ese fue el problema. El problema fue que fue una optativa. ¿Eso qué quería decir? Que tú podías cursar una carrera sin ver, si no cogías esa optativa, no te enterabas de la literatura canaria. Entonces, un profesor licenciado en filología hispánica iba a un instituto, ¿qué literatura canaria iba a dar si no la había dado la universidad? Entonces, el problema no está en la universidad, o sea, está en la universidad en ese sentido, pero está en las escuelas. Es decir, desde niño tú tienes que empezar, oye, está muy bien que le dé a Juan Ramón Jiménez y Platero y yo, maravilloso, pero dale también los cuentos de Pérez Galdós para niños que tiene. O sea, dale a Pepa Aurora, que es una escritora actual y que escribe para niños, que es una maravilla. Entonces, dale también esas lecturas, que el niño se vaya familiarizando desde pequeño con una literatura que se está haciendo allí. No se está haciendo. Hay muy pocos, afortunadamente hay ya escuelas que están entrando por ahí, pero hay muchas escuelas en que no, y que parece que lo canario es una cosa de segunda fila. Hay una especie de complejo de inferioridad que nos está matando. Y si tú eligieras un poema ahora que pudiera dialogar con esos chicos del libro que tienes ahí, para cerrar un poco nuestra conversación y ver si hay preguntas o hay comentarios, ¿con qué poema dialogarías tú de los que tienes en tu libro? Pues con los niños con los chicos que... con los chicos. Un chico, por ejemplo, de mi edad. De mi edad. Sí, pues los chicos de tu edad y los chicos más chicos que están tan obsesionados con el paso del tiempo, les diría a la cigarra que cántame hoy, cigarra, y olvídate del tiempo. Toda la vida cabe en un solo verano. Muchas gracias, Cecilia. A ti. Pues abrimos el diálogo hacia ustedes. Les agradecemos muchísimo que hayan escuchado atentamente y con paciencia hasta ahora. Sí, sobre todo con paciencia, porque yo me lío y después ya salgo. Pero estamos bien, hemos estado dentro del tiempo, de nuestra hora. Bueno, si tienen alguna pregunta. O algún comentario.
una crítica constructiva. O destructiva, igual. Quitamos para todo. Sí, tenemos tiritas y de todo. Sí, bueno, sí. Y mercomina. Y mercromina también. Yo quería preguntarles, ¿sus libros se pueden encontrar digitalmente? ¿Sí, mi libro? Sí, están digitales. Bueno, no tengo ni Lítica está digital. Sí, no lo sé, que no tengo ni idea. Yo no me entero de nada de lo mío, la verdad. Hay por lo menos... Me imagino que sí, que si puede ser, si Dios me encargo encontrará, pero si te digo la verdad, no tengo ni idea. Creo que sí que hay algunos, me parece que están Los niños de la lata de tomate, que es uno que editó Alfaguara. Algunos de Alfaguara están, y no sé si alguno más. Lítica está también digital. Ah, Lítica también está legal, pero esos son no es un libro entero. No. Sino son todos libros. Pero bueno, alguna cosa, sí, pero no. La verdad que soy muy dejada para mí misma. No. El Instituto Cervantes tiene los libros que uno podría prestar en la biblioteca o... Los tendrá. Los tendrá. Ok. Vale. Bueno. Me encargo de que llegue. Ah, vale. Qué bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Podéis preguntar lo que quieran, puede ser personal si quieren, que yo con decir mentiras tengo, ya dije que era mentirosa. ¿Podría decirme cuál es la literatura más importante de usted? ¿Cuál es a través del tiempo? La literatura más importante. ¿En dónde? Pero la literatura más importante. En el tiempo. Sí, ¿La literatura más importante en el tiempo? sí. La literatura. La literatura importante en el tiempo. Pero Canaria se refiere. ¿Cómo? No, en general, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿Cuál es la literatura de las Opinión. literaturas que hay, la más importante? Bueno, toda la literatura que nos abra nuevos mundos es importante. O sea, que toda la literatura que nos haga mirar el mundo desde otra perspectiva, que nos humanice, toda la literatura que nos humanice es la literatura que por lo menos la que a mí me interesa. Yo no sé si será la más importante o no, sino toda esa literatura que nos haga más humanos es la literatura que a mí realmente me interesa. Algunos literatos y los leídos consideran que la Odisea es una de las más importantes. La y Ilíada y la Odisea. enseguida del tío Tom. Yo no sé si... Así, claro, la Ilíada y la Odisea, sí. Vamos a ver, desde el momento, vamos a ver. Yo pienso que no se ha escrito nada nuevo desde la Ilíada y la Odisea. Lo que hemos estado haciendo es repetir las Ilíadas y las Odiseas de diferentes maneras, ¿no? Pero hemos estado viviendo la Ilíada y la Odisea toda la vida. O sea, la literatura ya no es nada original. O sea, lo que es original es la forma de escribir. Entonces hemos sido Ulises. ¿Quién no ha sido Ulises siempre? O sea, somos Ulises. Y cada vez que escribimos hacemos un viaje. A veces nos interesa el retorno a Ítaca, a veces no. Pero realmente estamos viviendo la Odisea siempre. Y estamos viviendo las guerras de Troya y siempre. Y estamos siendo Paris, Aquiles y Medea y Andrómaca. Entonces yo pienso que ahí, de todo parte de ahí. Entonces, claro, son libros fundamentales. Y de hecho, no se ha escrito nada nuevo. Estamos repitiendo, simplemente. Yo por lo menos lo pienso así, ¿no? No sé. No sé si usted piensa lo mismo, pero vamos que yo... Vale, sí, por favor. Sí. ¿Hay algún autor en especial que a usted le ha inspirado y por qué? Yo pienso que vamos a ver, yo pienso que me han inspirado todos los autores que he leído, porque no es una inspiración, no es decir, voy a escribir como fulanito, ¿no? Pero estoy completamente segura de que inconscientemente yo soy fruto de todas las lecturas, ¿no? Muchas veces mucha gente dice, oye, aquí me recuerda a fulanito de tal o a fulanita de cual yo.
Pues puede ser, porque es gente que he leído, ¿no? Yo pienso que soy producto no solo de mis vivencias, sino sobre todo de mis lecturas, ¿no? Entonces hay autores que me han... Hay autores que han sido fundamentales, pero no en el sentido solamente de la escritura, sino en el sentido personal, como Pedro García Cabrera, ¿no? O sea, para mí conocer personalmente a Pedro García Cabrera, que estuvo en Suecia, por supuesto, fue una persona que me hizo amar la literatura, me hizo amar el mar y me hizo entender que la literatura, si no nos hacía mejores, sí podía contribuir a que el mundo fuera mejor. Y entonces, para mí eso fue fundamental. Conocer a Luis Feria, que para mí es un poeta impresionante. Él escribió 2 libros en mi casa y para mí fue fundamental, no cómo escribía solamente, sino el trabajo que él tenía para... él estaba a lo mejor 3 días para escribir un solo verso, porque no le salía, y hasta que no encontraba la palabra exacta, no terminaba el poema. Y entonces eso a mí me enseñó ese gran trabajo que significa escribir bien, ¿no? Entonces, claro, todo eso para mí fue fundamental. Yo, gracias a ellos gracias a la gente de Gaceta de Arte que conocí, he llegado a ser lo que soy. Yo le debo todo eso y a las grandes lecturas. Para mí, una lectura a la que vuelvo siempre es Alicia en el País de las Maravillas. Para mí, fue una lectura que me marcó de pequeña y yo, de hecho, tengo un libro que se llama Azogue, que Azogue es del material de que está hecho el espejo, porque siempre he querido saber, yo de pequeña me miraba al espejo, y claro, yo me daba cuenta que mi lado derecho en el espejo era mi lado izquierdo, que sin embargo lo de arriba, lo de abajo, pero que según yo me acercaba al espejo, las cosas que tenía a mi espalda se iban alejando. O sea, era cosa que a mí me parecía como mágica. Y yo siempre quise saltar al otro lado del espejo. Lo que pasa es que no podía porque me hacía daño. Pero siempre me interesaba saber qué había detrás. Porque, claro, sobre todo después de que leí Alicia a través del espejo, ¿no? Era ese mundo al otro lado de, ¿no? Y siempre me obsesionó. Y fue un libro, y de hecho yo tengo un libro que es el Azogue, entonces... Siempre tuve una obsesión con los espejos. Entonces, claro, son libros que de cierta manera, más están los cuentos de Andersen, a mí me marcaron mucho. Después La montaña mágica, después de García Márquez, en todos 100 años de soledad, sino El coronel no tiene quien describa. A mí fue un libro que me impactó. O sea, hay muchas lecturas. Después de los poetas, Luis Cernuda, toda la generación del 27, los surrealistas, Pedro García Cabrera, Rafael Arozarena. O sea, yo pienso que todos esos han formado en mí lo que soy. Yo quería añadir que Arthur Lundqvist, el escritor, crítico y miembro de la Academia Sueca, estuvo muy en contacto con Pedro García Cabrera y con Óscar Domínguez, el surrealismo en Canarias, y escribió sobre ello. Si quieren... Sí, dárselo a los espectadores, sobre todo, ¿no? Exactamente. Que es el libro más surrealista de Pedro, aunque él tiene poemas como Entre la guerra y tú, que tiene unas imágenes muy poderosas surrealistas, pero ya tenía una intención. O sea, yo pienso que el surrealismo lo que tiene es que no tiene intención, escribir lo que salga. Y sin embargo, Entre la guerra y tú sí tenía una intención. Hay imágenes muy surrealistas potentes, pero hay una intención, hay una denuncia. Entonces, ya se va un poco del surrealismo, ¿no? Perdón, tengo otra pregunta. ¿A qué corriente literaria pertenecerían sus obras? Yo creo que yo no me siento en ninguna corriente. Yo me salgo de la fila como la hormiga. Entonces, yo pienso que soy un compendio de todo eso. No me encuentro en ninguna. Cuando me preguntan de qué generación, en qué generación soy, digo, de esta. Yo soy de esta, porque en esta estoy escribiendo, ¿no? Entonces soy de la generación en la que estoy. Intento leer mucho y estar muy al tanto de lo que se está escribiendo, pero no para seguirlo, sino para decir, bueno, pues sí, pero yo voy por otro lado, yo no sé. Yo creo que siempre estoy buscando ser diferente. O sea, hay una de las cosas que siempre me han preocupado, es el no repetirme. Es decir,
Mi obsesión siempre ha sido esa, cuando yo empiezo un libro y digo, uy, esto ya creo que ya lo hice, ¡plá! Siempre quiero experimentar, igual me sale peor, me sale un libro malo o lo que sea, pero estoy haciendo algo distinto. O sea, siempre mi obsesión es esa, la de no repetirme, o sea, hacer que un libro no sea igual al otro. Entonces, claro, yo además ahora ya me trazo proyectos para escribir. Antes no, antes escribía uno como lo que le salga, pero ahora ya como que hago proyectos y si veo que el proyecto es un poco manido, digo, se acabó, no sigo. ¿Y cómo conjugas eso con el hecho de estar repitiendo constantemente la Odisea y la Ilíada? Sí, porque no estar repitiendo la misma voz. Ah, ok. O sea, tú puedes estar escribiendo sobre... Siempre te suelen obsesionar las mismas cosas. O sea, siempre tienes una constante, siempre te preocupan una serie de cosas que se te van a repetir todo, pero no lo digas igual, porque entonces, vamos a ver, yo he leído poetas actuales que son muy rompedores. El primer libro, oye, qué bien. El segundo libro, bien. Pero el tercer libro es que es igual. Entonces, digo, oye, sí, dime lo mismo, pero dímelo de otra manera. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer, decirlo distinto. Y tú que has tratado tanto el paisaje y sobre todo el mar, sí. Ahora que la isla tiene su paisaje, porque hablábamos de que a ti te interesa tanto el paisaje que existe, digamos, el geográfico, el natural, como el edificado, el creado, ¿no? Sí, el humano. El producido, ¿no? Sí. ¿Cómo abordas entonces el hecho de que ahora en ese paisaje que estás tratando y con el que trabajas también está todo lo que ha creado el turismo? ¿Eso también lo incorporas o sí, desaparece? inevitablemente eres en función de lo que está a tu alrededor, eres en función de lo que estás viviendo, ¿no? Y cuando, claro, yo he vivido muchas transformaciones y incluso yo no pienso que sea demasiado consciente a la hora de escribir, pero sí me doy cuenta de que cuando escribo algo, digo, claro, es que estoy condicionada por la ciudad en la que estoy viviendo. O sea, y no lo hago consciente, pero sé que está ahí, que la ciudad está ahí, que esa ciudad que va creciendo o que va retrocediendo también a veces, está en lo que estoy escribiendo. De hecho, ahora me he ido por los cerros de Úbeda y va a salir una novela que se llama Icaria, que es una distopía en la que, claro, es actual, o sea, de repente que yo me figuré como que el cielo se cansaba de tener tanta basura y la tiraba toda abajo, entonces caía toda, como meteoritos, todo caía sobre una isla, claro, como iba a caer en todo, bueno, caía en todo el mundo, pero yo lo centro en una isla, ¿no? Y al caer se forma un cráter, como hay tanto volcán, hay un meteorito que cae sobre una montaña, que alrededor había un montón de fábricas, se hace una tremenda explosión y se forma una nube naranja alrededor de todo aquello. Claro, el problema es la destrucción, no hay luz, no hay electricidad, no hay gasolina, se tiene que empezar de cero, el caos, ¿no? Cuando hay caos, ¿quién surge? Un tirano, que es el que pone el orden. O sea, hay un general que impone el orden, que impone una dictadura. Entonces, claro, yo hago muchos juegos ahí y intento hacer juegos con los boleros. Ellos hablan con letras de bolero. Sí. Entonces, incluyo trozos del enigma del invitado, incluyo trozos de Crimen de Agustín Espinosa en los diálogos de los personajes. Y bueno, es un experimento que me hizo, yo me divertí mucho. Tardé 7 años en escribir esa novela. Y una novela corta. Pero bueno, está bien. Está graciosa, yo me divertí. Yo cuando no me divierto no hago nada. Perdón, ¿quiénes son los boleros? Los boleros. A los boleros, ¿quién? Los boleros. Ah. ¿Cómo? No sé. ¿Qué son los boleros? Los boleros son unas canciones
sudamericana. Ah, los boleros. Los boleros, sí. Eso de bésame, bésame mucho. Sí, claro. Sí. Usted comentó una cosa sobre la distinción entre poesía y narrativa, Sí. de que para escribir narrativa Sí. había que dejar de ser poeta. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo. Ok. Claro. Porque te iba a No, preguntar. es que eso era, yo lo comenté porque eso me lo decía un escritor que era Isaac de Vega, que era fundamentalmente narrador. De hecho, él nunca escribió poesía. Y él me decía que no, que cuando escribiera narrativa me olvidara de ser poeta. Yo pienso que no, que yo he leído muchísimas novelas en lo que hay mucho aliento poético y no por eso dejan de perder. El problema, yo pienso que el problema que veía Isaac era que si incluías mucha poesía, la novela podía perder ritmo narrativo, pero no tiene por qué. Entonces, por ejemplo, a él no le gustaba Maravilla, por eso, y es una novela que tiene poesía, pero que no pierde el ritmo narrativo. De todas maneras, Maravilla no es la mejor obra de Rafael Rosarena, creo que Cerveza de Grano Rojo, ¿no? Porque habla de su mundo, precisamente, el mundo cetaceano está ahí, y es una novela con una gran carga poética, pero que no pierde. Es una novela difícil de leer, pero no pierde el ritmo. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? O sea, eso es que me lo decían, pero yo realmente nunca pude, o sea, no pude hacerlo en la práctica, no lo pude llevar a la práctica porque me parecía hasta un poco absurdo el que no hubiera poesía en la narración, ¿no? Dale. Se puede. Se puede. Sí, se me ha quedado algo que quisiera compartir. Digamos, usted habló de que había sido profesora de literatura. Sí. ¿Usted estudió pedagogía? ¿Estudié? ¿Estudió pedagogía? Yo primero hice magisterio y luego hice filología hispánica. Ah, ok. Yo vengo de un país sudamericano, peruano. He conocido el Perú por a través de Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Pero sabemos que Nicaragua tiene su Rubén Darío. Sí. Pero la inquietud principal que tengo yo, y en esto a mi pregunta, ¿usted tiene un plan de trabajo cuando usted ha sido profesora de literatura y es como usted descubre en sus alumnos o en algún alumno esa, que le digo, ese don para la literatura, para ser literato? Ya. Sí, una de las cosas que yo hacía era, en vez de dar literatura, lo que hacía era talleres literarios. Entonces lo que hacía era buscar poemas en los que ellos empezaran a modificar, en principio, o sea, jugar mucho con la poesía, jugar con las metáforas, cambiar, y llegaron a ser verdaderos poemas después. O sea, después ellos, incluso, claro, ¿cuál era el problema en los alumnos que yo daba? Eran alumnos un poco desahuciados de la enseñanza, a los que simplemente yo lo que intentaba era que amaran la literatura. No intentaba ni siquiera que fueran escritores, sino que se acercaran a la literatura. Yo recuerdo de que yo llevarlos a la biblioteca y decirle, a ver, elijan un libro. Entonces fue curioso porque muchos elegían poemas de amor como a Mario Benedetti. Elegían, por ejemplo, Primavera en una esquina rota. Y entonces a mí me llamaba la atención cómo niños que venían de familias desestructuradas, de padres alcohólicos, de gente que los pegaban, tuvieran ese tipo de sensibilidad. Y entonces yo lo que hacía era fomentar esa sensibilidad, porque había que sacarlos de un mundo
demasiado oscuro y era lo que yo pretendía. Claro, no, yo no tuve la oportunidad, ojalá hubiera salido algún escritor de por ahí, pero lo que sí tuve la satisfacción de que muchos de esos muchachos que yo les di clase, pues pudieron salir adelante, incluso hacer una carrera universitaria. De hecho, me pasó algo que siempre recordaré como una compensación. Una de mi hija más pequeña hizo psicología clínica, hizo un máster en Salamanca, en la península, y le dio una apendicitis aguda. La tuvieron que operar y entonces yo tuve que dejar de dar clase para ir a Salamanca, y estando en Salamanca, en una calle iba al hospital y oigo que me llama Cecilia y tal. Digo, Cecilia, y que Salamanca, ¿quién me conoce a mí? Y era un alumno de esos niños que todo el mundo daba por perdidos, que dice, mire, gracias a usted estoy estudiando Derecho en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Entonces, esas solas, para mí fue una gran compensación, digo, algo hice, ¿no? Para que esta gente, y mucha gente pues pudo salir adelante, y muchos me dijeron que era porque yo los trataba como personas. Entonces eso era mi labor, yo creo que fue más que nada esa. No intenté ser grandes escritores, intenté ser grandes personas, que yo creo que era importante en ese momento. La pregunta que yo le estaba haciendo, y usted la aclaró muy bien, estoy muy satisfecho por lo que usted ha dicho, era porque ¿no? En mis tiempos yo tenía un profesor que conocía mucho en literatura. Sí. Pero gran maestro, seguramente reconocido Sí. por lo que conocían de ese campo tan precioso. Nosotros los latinoamericanos somos románticos. Generalmente en el poema, ¿no? La narrativa, ese fluido de hablar deliciosamente. ¿Okay? Pero este profesor no llegaba tanto a sus alumnos. Es por eso que en mi país no ha habido tantos literatos, ¿no? Más allá de que Vargas Llosa tuvo que irse a España y Ya, y bueno. ya, pues, Sí, pero claro. ahí tuvo la oportunidad, ¿no? Pero ¿cuántos no querrían haber hecho una carrera de literatura, ¿no? Ya. ¿Cuántos libros no se hubiesen escrito también por ahí, por el país? Pero bueno, para terminar, ese campo de la literatura, y usted complementa cuando también señala que ha estudiado psicología clínica. Y no, mi hija. Porque nosotros tuvimos un juego mágico. Cuando hablamos de psicología, el niño necesita ese mundo mágico para poder, digamos, inspirarse, ¿Sí? salir, como usted, digamos, se concentra en el mar, Sí. Otros en el bosque, qué Sí. sé yo. Esa es la inspiración humana. Eso es lo que brota de nuestra alma, de nuestro ser. Okay. Sí, bueno, como romántico creerá la inspiración. Vamos a ver, Isaac de Vega decía que creía en la inspiración, ¿no? Yo pienso que bueno, yo llamo más bien idea, ¿no? Cuando te viene de repente, hay momentos en que uno no se le ocurre nada, pues no pasa nada tampoco, pero de repente te llega y en ese momento tienes que escribir. Si eso le llamas inspiración, me parece bien. En lo del profesor que sabía mucho, suele pasar, muchas veces hay profesores que saben muchísimo, pero que no lo saben transmitir. Y el problema no es una cuestión de saber, es una cuestión de amar. Cuando se ama la literatura, aunque se sepa poco de literatura, si lo poco que sabes lo transmites con ese amor, o sea, transmite entusiasmo, yo pienso que el profesor tiene que transmitir entusiasmo por lo que hace. Y si es por literatura, entusiasmo por la literatura. Y eso yo creo que enseña mucho más que todo lo que uno pueda saber de literatura, me parece a mí. Pues bueno, yo voy a decir que si no hay una última pregunta, damos por cerrado esta charla, este diálogo entre ustedes, entre nosotros aquí arriba, un poquito para empezar toda la comunicación. Y les doy las gracias por haber asistido otra vez y por volver a dar las gracias también por sus comentarios y sus preguntas. Y
seguir con el diálogo. Espero que podamos vernos una vez más el 2 de diciembre cuando venga la última invitada del ciclo, que será en este caso Loida, y con ella pues veremos una escritora novel que publica su primer libro, pero que tiene una carrera muy extensa dentro de la música y de la danza. Es parte de un grupo que se llama Canarias, dentro del reggaetón, un reggaetón hecho por mujeres, que es además un ámbito muy sexista y que justamente tiene una huella muy distinta y que se hacen grandes dentro de México, de Canarias, de Colombia, y que llegan incluso a actuar en el Madison Square Garden y otros lugares. Mérito porque ha salido del barrio de Santa Clara. Y que salen del barrio de Añaza. Y que salen de Añaza y un barrio duro. Y ahora vendrá y hablará sobre esto y hablará sobre su último libro que habla sobre justamente eso, sobre su infancia y su adolescencia. Así que los esperamos ahí y muchas gracias. Gracias.